Bienvenidos a Calidad Ganadera, ¿cómo están? Nosotros felices, por supuesto, de acompañarlos nuevamente en esta nueva edición donde queremos compartir con ustedes este informe elaborado por las cámaras del canal de la producción. Hoy vamos a hablar de Brangus. Brangus celebra este año 40 años y dentro del aniversario está realizando un sinfín de actividades muy importantes. Entre ellas tenemos que hablar de la Central de Pruebas de Consumo Residual, justamente de alimentos, RFI, por sus siglas en inglés. Nuestros compañeros estuvieron acompañando esta actividad realizada y por supuesto a continuación queremos invitarlos a vivir todo lo ocurrido en esta jornada. La Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay se fundó el 15 de noviembre de 1983 con la fiel idea de potenciar la raza Brangus. En 1996, tras la aprobación de los reglamentos propios de registros genealógicos de la asociación, se actualizan varios aspectos técnicos e incorporan los requisitos básicos para el registro controlado. La asociación se encarga de llevar a cabo los registros preparatorios y controlados, mientras que los registros avanzados y definitivos se realizan conjuntamente con la ARP. En el marco de los festejos por los 40 años de vida institucional de la asociación, se llevan a cabo varias actividades y una de ellas fue en la Central de Pruebas de Consumo Residual de Alimentos, RFI, por sus siglas en inglés. La central está instalada en la ganadera Los Lazos, en Presidente Hayes, donde más de 30 animales de la raza y de 8 cabañas fueron monitoreados durante casi 3 meses, siendo sometidos a un mismo cuidado y la misma ración alimentaria. Comentarte un poquito, nuestra central de pruebas de RFI, eficiencia de conversión, de carcasa, de DEPS y de genómica, se pudo lograr, se pudo llevar a cabo, como comentaste. Estuvieron por aquí en marzo cuando fue el lanzamiento y hoy en día estamos culminando, mostrando los resultados que obtuvimos, unos resultados realmente satisfactorios y creemos que de gran herramienta útil para el criador a la hora de seleccionar y querer mejorar su producción, ¿verdad? Cuidando siempre el bolsillo del productor, lo que vimos acá y se ve reflejado en los números. Hablábamos de, el ingeniero Volpe comentaba, por ejemplo, que en una carga vos estás pudiendo ganar casi 20 millones de guaraníes ya pudiendo utilizar estos toros con mediciones que son altamente heredables, ¿verdad? De mediana alta heredabilidad del 40 al 60%. Entonces consideramos eso un gran impacto en lo que es la ganadería paraguaya. Por otro lado tenemos también animales con el mismo biotipo pero con diferentes conversiones a nivel genómico y así también a nivel de carcasa. Datos realmente que a nosotros nos van a servir para seguir mejorando y seguir creciendo en lo que es la raza y la ganadería paraguaya. Estos animales estuvieron 20 días de prueba y luego arrancó la prueba oficial de la eficiencia de conversión con la misma dieta, una dieta no alta en granos, justamente para que se pueda replicar un poquito lo que sería el animal a campo, a pasto, que pueda adaptarse luego y pueda transmitir eso a sus generaciones futuras. Entonces, estos toros, como comentamos, tuvieron la misma ración, tuvieron el mismo tiempo, no se utilizó el peso metabólico, de edades de 18 a 21 meses ingresaron, hoy están saliendo con 22 y con 24 meses. Estas cabañas que confiaron, apostaron, invirtieron también con nosotros y se sumaron al gran esfuerzo que está haciendo la asociación para generar información útil y una herramienta que pueda ser diseminada a nivel país y a nivel regional. También trabajamos en conjunto con Argentina, con Uruguay, con Brasil. Realmente estamos muy contentos porque vamos sumando no solamente Paraguay, sino también a nivel regional, ¿verdad? Que juntos somos más fuertes, juntos podemos más y agradecemos a estas cabañas que se sumaron. Son 12 cabañas que estuvieron participando en la eficiencia de conversión y en la central de pruebas de RFI. Estos animales, algunos productores ponen a disposición en un remate que vamos a hacer y también vamos a seleccionar, tuvimos el ok de los productores, de los que obtuvieron los mejores resultados
vamos a meterlos dentro del programa de mejoramiento genético que ya tenemos nosotros, que estamos trabajando con las distintas gobernaciones y comunidades y con los pequeños productores. Creemos que va a tener realmente un gran impacto y una alta importancia y queremos ya volver a hacer otra segunda prueba. Estos datos o este trabajo en sí va a ser mostrado en el Congreso Albrangus latinoamericano que nos toca a nosotros como Paraguay en el mes de mayo del 2024. Del 8 al 14 de mayo se va a desarrollar eso y ahí vamos a estar mostrando todos los trabajos que vamos a estar haciendo. Esta primera prueba, la segunda que vamos a realizarla ahora y también luego vamos a pasar a hacer con hembras. Sin la cantidad de personas que hubieron hoy, realmente estamos muy satisfechos, muy contentos de que pueda llegar, porque no hay mejor cosa de que la gente se entere de boca en boca. Siempre se dice que ese es el mejor marketing, y también gracias a ustedes, a todos los canales de audio, también de televisión que estaban presentes y que nos están acompañando, que Paraguay también tiene cosas lindas y cosas buenas que mostrar, que no todo es problema y que hay personas y hay gente que está invirtiendo y que está generando informaciones útiles para los demás sin aferrarse a lo suyo nomás, sino al contrario, para que llegue al alcance de todos. Y eso sin ustedes va a ser imposible y creemos que ese es el camino. La Central de Pruebas de Eficiencia de Conversión Alimentaria tiene como objetivo evaluar la calidad y el rendimiento de los bovinos de la raza. Agradecer a todos los productores que creyeron y creen en este evento, realmente muy importante, un evento realmente donde vamos a ver números importantes para que cada productor tome sus decisiones. La Brangus siempre a la vanguardia de este tipo de eventos, que sirve no solamente para nosotros, sirve para toda la ganadería en general, y contento de recibirle en este hermoso lugar. Quiero agradecer también en este caso a los Lazos y en especial acá a José Chagra por recibirnos y facilitar realmente este hermoso trabajo que hemos llevado adelante conjuntamente entre todos. Como siempre digo, todos somos más y todos necesitamos de todos. Agradecer también a toda la comisión directiva que hizo el esfuerzo de convocarnos, de estar todos juntos, a la parte administrativa, a Claudia, a toda la gente también, a Juanqui, a toda la gente que hizo posible este evento. La jornada técnica de la Brangus, donde se presentaron los datos de la prueba de conversión alimentaria residual, también fue parte del primer Congreso Internacional de Nutrición Bovina. La salida de la jornada técnica de hoy formaba parte como un tercer día de lo que fue nuestro Congreso de Nutrición Bovina en el día jueves y día viernes. Y la idea era, desde un principio, trabajar en conjunto con la Asociación de Brangus, de una integración de lo que fue el Congreso y esta jornada técnica. Así que muchos de los que están también presentes hoy estuvieron participando de ese evento. Así que de vuelta nuestra gratitud a la Asociación de Brangus y que sigamos trabajando mucho tiempo más, siempre en el área de la capacitación, y también acá a José por darnos la oportunidad de participar de esta jornada. Así que bienvenido y muchas gracias para todos. El directivo del establecimiento Los Lazos destacó la importancia de este tipo de actividades para ir mejorando el nivel y el posicionamiento de la raza Brangus y de toda la ganadería nacional. Gracias a la Asociación de Brangus por hacer este evento acá. Las puertas siempre acá también están abiertas para todos los productores. Y bueno, muy contento de poder hacer este evento con tantas cabañas más que nada amigas. Y bueno, espero que disfruten y que les sirva mucho lo que se puede ver acá. La RFI
permitirá a los productores seleccionar de manera eficiente los mejores animales, otorgándoles una ventaja competitiva que ayudará a reducir los costos entre 9 y el 10% en un determinado grupo. La prueba de conversión alimentaria residual de Brangus busca obtener información clave para el crecimiento, desarrollo, eficiencia, fertilidad y comportamiento de animales de diversa constitución genética, alimentados y criados en condiciones estandarizadas. A partir de esto se podrá identificar toros con mejor capacidad genética, evaluar la variabilidad de los reproductores con respecto a sus curvas de crecimiento, características de la carne, circunferencia escrotal y capacidad espermática. Uno de los temas conversados durante la jornada técnica fue la utilidad e impacto económico en el sistema de cría, invernada y confinamiento. Esta charla estuvo a cargo del ingeniero agrónomo Stewart Cambo, coordinador técnico de Herbra. En la vida de un bovino que va con destino a faena, la asignación de energía depende mucho de su madre, por eso el 50% de la asignación de energía que tiene a lo largo de toda su vida fue el mantenimiento de esa vaca que lo gestó y después le dio de lactancia. Y después tenemos el requerimiento, por supuesto, de lactación, mantenimiento de ese ternero, que es una etapa bastante corta, pero también tiene sus costos. La reposición de esa vaquillona también tiene sus costos de energía y se lo podemos asignar a cada individuo. Y sobre lo que nos vamos a concentrar en esta primera charla, después me van a tener de vuelta hacia el final, es en ese 18%, que es en el crecimiento y terminación de ese ternero después del destete, que es lo que nos lleva al engorde. Y sobre lo cual vemos gran parte de los beneficios en lo que es esta característica que venimos a conocer más hoy, que es eficiencia de consumo o residual de consumo. Lo vamos a ver después, que en distintas etapas también se expresa, pero en la que lo evaluamos es en la de crecimiento y terminación. Muy bien, en primer lugar vamos a empezar un poco con números. Con José estuvimos repasando algunos números del confinamiento y el modelo más general que se hace acá es de un ternero recriado que llega con 320 kilos y se va con 510 kilos. Tiene una eficiencia de conversión de 6,7, es un macho entero, tiene una ganancia de peso superior al 1,5 kilos en una duración de casi 130 días. Los pesos de entrada y los pesos de venta son pesos de compra, en este caso, más allá de que el aprovisionamiento es de la misma firma en la mayoría de los casos, pero también tiene un costo y como vamos a analizar solamente esta parte del negocio, le ponemos un costo directo, por así decirlo. Y tienen un rendimiento al gancho de 55%. Entonces, este ternero recriado cuesta $450 y se vende como macho entero casi $1.000 y tienen un costo de ración. Acá se compra la mayor parte del alimento, de un costo de ración de $280 la tonelada. Lo que, si tomamos todos esos costos directos, tenemos a hoy, con estos números, un margen bruto de casi $8 por cabeza en un ciclo de 130 días. Más allá del margen bruto, que lo tomamos como modelo de referencia y podemos objetar y tener distintas similitudes o no con este planteo, nos sirve para analizar qué pasa con el RFI en este modelo. ¿Y por qué nos sirve para analizar qué pasa con el RFI? Porque la verdad que somos tomadores de precio los ganaderos en un montón de situaciones. Y los invernadores también son tomadores de precio. Bueno, sobreviví.
buena noticia. El precio de venta no tenemos control, depende muchas veces de la situación de mercados fuera del país, sobre el cual no tenemos ningún tipo de control. El precio de compra del ternero, bueno, más allá de que pueda ser propio, también está definido por una realidad de mercado y muchas veces por una realidad del clima y de la situación ganadera en general. Y sobre lo único que tenemos control, de alguna manera, es sobre la conversión. Y creo que en un congreso de nutrición habrán trabajado mucho de distintas maneras de optimizar la conversión. Ahora vamos a ver una manera de optimizar esa conversión, que es a través de la genética. Y por último, también el margen se define con el precio del maíz, sobre lo cual tenemos menos control todavía, ya que son valores internacionales que la situación local a veces influencia poco y nada. Bien, entonces lo que les quería mostrar era dos situaciones con una composición de costos variando la eficiencia de conversión. Después discutimos por qué varía esa eficiencia de conversión o no. Pero bueno, con la eficiencia de conversión que vimos del modelo, que es casi de 7 kilos de materia seca por kilo ganado, el margen es de casi $8 por ciclo, como veníamos charlando, ¿no? Entonces el 53% de los costos son de alimentación y el otro 47% son los costos propios de comprar el ternero. Asumimos en este caso que no hay un costo de hotelería ni de sanidad, que es una simplificación del modelo, pero más allá de eso no cambian y va a ser una situación puntual de cada establecimiento y es la misma para cualquier ternero. Entonces, simplificando el modelo, nos concentramos solamente en esos dos costos. Entonces, si vamos a otra situación, todavía no sabemos por qué, pero hay una eficiencia de conversión mejor y necesitamos menos kilos de materia seca, un 10% menos de kilos de materia seca para lograr lo mismo. Ahí se equiparan los costos, el costo del ternero sobre el cual no teníamos control, ahorramos en comida y logramos un margen superior me quedó un negativo ahí, pero perdón, es superior en 61 kilos. Entonces la realidad es que tenemos entre las dos situaciones contrastantes casi $54 de beneficio por cabeza. Bien, y no tengo mucha suerte con la pantalla. Ahí está. Bien, entonces eso, $54 a veces nos parece poco, y entonces lo mejor es dimensionarlo más una escala de un feedlot comercial que pueden estar engordando 1000 cabezas al año. Por supuesto hay feedlots más grandes y por supuesto hay feedlots más más chicos, pero por supuesto es un valor de referencia que nos permite orientarnos y llevarlo a un número más anual. ¿De qué manera? Bueno, multiplicando esas cabezas por la cantidad de ciclos que podemos hacer al año en un engorde de 130 días. Entonces tenemos 2,8 ciclos en el año y eso nos da un beneficio anual por tener una mejor eficiencia de conversión de casi $150.000 al año. Ahí ya creo que todos podemos levantar las cejas y decir es un número importante y nos intrigaría saber cómo llegar a lograr ese beneficio económico. Y esa es un poco la pregunta de cuál es la tecnología que permite en costos. Y bueno, ahí pongo una foto de Ishi Toyoda, que justamente desarrolló todo su sistema de proveedores de Toyota, que lo llevó a transformarse en un periodo de 60 años en la automotriz número 1 del mundo, y fue justamente por focalizarse en cada uno de esos proveedores y saber la calidad de todos sus productos. No está sponsorizado por Toyota, sino por ese método de trabajar sobre proveedores. Y un proveedor fundamental a nuestros sistemas de invernada son nuestros proveedores de terneros. Y nuestros proveedores de terneros tienen una información. Y esa información es ese código genético que define esos atributos. Y hay un código genético en particular que define esos atributos, no una secuencia de bases, sino hay determinados animales que son superiores para eficiencia de conversión. Entonces, ¿cómo lo vemos? Algo que sabemos o sospechamos. La manera de evaluarlo es con RFI. ¿Y por qué es interesante evaluarlo con RFI? En primer lugar, RFI nos permite comparar animales de distinto tamaño. Eso significa que podemos saber cuál es más eficiente independientemente de su peso metabólico, que es lo que define los costos de mantenimiento. Muchas veces en los encierres, y eso es lo que le pasó a los americanos,
querían aumentar la eficiencia de conversión, entonces aumentaron el crecimiento. Fueron animales mucho más grandes que por cada kilo de mantenimiento les daba un mayor beneficio económico porque tenían mejor conversión, mayor capacidad de consumo. Pero esa mejor conversión después le daba altísimos costos de mantenimiento, porque si tenemos un novillo de 700 kilos, ese novillo no es producto de una vaca de 450 kilos, es producto de una vaca de 700 kilos. Y tenemos que mantenerla durante toda la vida, esa vaca de 600 kilos, para tener ese novillo de mayor eficiencia de conversión solo por tamaño. Entonces nos tenemos que independizar en tamaño. Y ahí vemos en la ecuación que tenemos peso vivo elevado a la 0,75 y es peso vivo de entrada y peso vivo de salida. Entonces ahí nos independizamos y podemos comparar animales muy distintos. Pero, por supuesto que cuanto más parejos sean, mejor nos va a permitir identificarlo. El otro punto es el consumo de materia seca, que está al principio, y el otro punto es la ganancia de peso vivo diaria, que así se genera. Y después está la parte que define eso, que es un residual estadístico. Vamos a la definición de qué es RFI. Es un análisis estadístico de los datos de consumo individual, los que se evalúan con esos comederos que tienen a su izquierda. Y nos da una magnitud de la diferencia entre el consumo previsto, o sea, lo que esperaríamos que coma un novillo o toro brangus en general, y el animal en concreto, ese peso metabólico que les decía y esa ganancia de peso, el observado o el real, porque no todo se comporta como el promedio. La diferencia de error entre ese valor previsto, que se estima con una ecuación de regresión múltiple, y el observado se llama residual. Y el residual negativo es que comió menos de lo previsto, que es lo deseable. Eso es un poco lo contraintuitivo del residual de consumo esperado. Que lo deseable es lo negativo, porque estamos hablando de kilos de materia seca que se ahorran. Entonces, ¿cómo se hace así en general? Y después el compañero le va a contar más de esta prueba en concreto, pero tenemos unos días de adaptación, 30 días, que es una adaptación social porque fueron toros de diferente origen, a los comederos, no es tan intuitivo meter la cabeza entre medio de unas rejas, y a la dieta, que en general son dietas bastante bajas en concentración de energía, son dietas de recría, que pueden expresar su potencial de crecimiento, pero son dietas bastante sanas y siempre balanceadas en energía y proteína. Y 60 días o más de medición de consumo, donde ahí tenemos ese dato de consumo individual, le sumamos la ganancia de peso, con el peso de entrada, peso de salida, y de esa manera tenemos el peso metabólico, y la ganancia producto de la resta del peso de salida menos el peso de entrada. Y de esa manera podemos calcular esa regresión, que es en un plano tridimensional, que incluye el consumo de materia seca, el peso metabólico abajo y la ganancia de peso en el otro eje. Y la diferencia entre cada punto y ese plano vendría a ser ese residual. Para que sea más práctico, lo tenemos en números fijos. Y lo último que quería decirles era en qué momento se evaluaba, y siempre se quiere evaluar a los animales, más allá que es una característica que se da a lo largo de toda la vida. La manera de identificar de manera fehaciente esas diferencias es evaluándolos en el momento en que expresan más crecimiento. Y en el momento que expresan más crecimiento es en la pubertad, y tenemos una ventana amplia, si se quiere, de 10 meses hasta incluso más de 21 meses, hasta 24, que podemos evaluar los animales. Muy bien. Bueno, ¿y por qué es tan interesante más allá de que nos va a ahorrar plata? Porque es heredable, y al ser heredable podemos seleccionar. Entonces, si podemos seleccionar, podemos ir teniendo año a año animales superiores para esa característica. ¿Qué significa? Que, bueno, los hijos heredan de sus padres este beneficio. Hay un componente que es propio de la genética en lo que es RFI, y otro componente que es ambiental. Y muchas veces nos concentramos muchísimo en el ambiente, nos encanta hablar de programación fetal, después es más difícil llevarla adelante. Hablamos muchísimo de nutrición materna, de imprinting metabólico, nutrición temprana, y son todas características muy importantes que definen nuestro negocio, porque definen esa eficiencia de conversión sobre la cual teníamos control, pero solo van a poder potenciar un límite genético.
un límite que puede ser muy bueno o un límite que puede ser muy malo. Pero tenemos que saber dónde estamos parados desde el insumo de entrada y el producto de entrada, que es el ternero. Yendo a las conclusiones, es un carácter moderadamente heredable y refleja los requerimientos del animal. Nos previene de seleccionar animales por tamaño, porque eso entra dentro de la ecuación, entonces no podemos independizar de eso. Y correlaciona positivamente con pasto, con un R cuadrado de 40%, y no compromete fertilidad ni otras características deseables como características de carcasa. Y reduciría el consumo de materia seca entre un 10 y un 15% en la medida que tengamos una genética con esa superioridad. Y por último, seleccionar por eficiencia va a ser disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, que nos puede parecer tanto menos importante desde el punto de vista individual y de nuestro criterio personal, pero muchas veces puede definir la apertura de mercados y valores de mercado que puede obtener nuestra hacienda. Entonces, a empezar a seleccionar por una característica que nos vuelva más eficientes y que disminuya el impacto ambiental, nos puede permitir tener mayores beneficios comerciales. La prueba de conversión alimentaria fue desarrollada exclusivamente para los productores socios de la Asociación Brangus y en esta oportunidad el trabajo se realizó con 8 cabañas de diferentes puntos del país. El monitoreo duró 90 días, donde 21 son de adaptación y 70 de evolución. El ingeniero agrónomo José Volpe habló sobre las medidas de ultrasonografía de carcasa, su relación con el RFI y sus beneficios económicos. Antes de empezar un trabajo de evaluación de carcasa, es muy importante que los animales y el grupo que se esté evaluando, en la parte genética sobre todo, tener obviamente un N, que es un número de animales representativo, y que esos animales estén teniendo una ganancia progresiva de más o menos 600 gramos por día, ¿verdad? Después le voy a pedir a Stuart, vuelve en la última presentación, que explique un poco cómo se compone la ganancia de peso, ¿verdad? Básicamente, por qué necesitamos 600 gramos por día para poder sacar una conclusión sobre las medidas que estamos haciendo, ¿verdad? Cómo se compone esa ganancia le dejo a Stuart, que es más ducho en esto. Bueno, voy a pasar rápidamente lo que es grading. Hablamos mucho de lo que son las heredabilidades, ¿verdad? ¿Por qué es importante evaluar características de carcasa? Porque son de moderada a alta heredabilidad. O sea, nosotros estamos seleccionando animales, o cuando nos vamos a comprar una pajuela y vemos que tenemos datos de carcasa, si encontramos animales superiores en área de ojo de bife, va a haber un cambio en nuestro rodeo. O sea, tenemos que empezar a usar estos datos porque tienen un impacto positivo en nuestro rodeo. Bueno, cuando nosotros normalmente, voy a hablar a lo general porque esto es, estamos en el marco de un congreso de nutrición, voy a salir un poco de la cabaña, voy a hablar más a modo comercial, más a modo de criador, más a modo de rodeo de campo y producción de carne, porque el RFI lo que busca es sacar individuos superiores, pero para la producción. O sea, nosotros necesitamos hacer plata. Entonces voy a hablar a modo general cómo está el contexto hoy de la selección, ¿verdad? Es muy visual, es muy
a lo demás nos vamos, compramos animales, semen y metemos nomás en el rodeo y sale un bicho rojo, negro, azul, amarillo y ya está, ya hice genética. Y no es tan así. O sea, tenemos que empezar a usar la información que cuesta muy caro producir y generar, y para eso poner en el mercado para que la gente aproveche eso y incorpore en su rodeo. Bueno, hay dos formas de elegir un animal, basándose en informaciones visuales, fenotípicas, que es súper importante. Tampoco podemos elegir un toro horrible con buenos datos porque se nos va todo el animal. Y las evaluaciones de carcasa por ultrasonografía. Es básicamente lo que el ojo humano no puede ver. Bueno, se mide con un equipo. El equipo que yo uso es una Loca 500, un poco viejito, pero anda bien, con un traductor lineal de 17,5 centímetros. Se usa un acoplante acústico que es aceite de cocina normal, que es para que las ondas de sonido atraviesen el cuero. Eso refleja una imagen y salen las imágenes que le voy a mostrar ahora y las secciones que se evalúan. Los puntos anatómicos son estos. Son 3 puntos anatómicos donde se colectan 4 imágenes para sacar 4 medidas importantes. La grasa de cuadril, 3 puntos anatómicos. En el cuarto trasero, en el lomo y en la intersección de la 12ª y 13ª costilla. ¿Por qué? ¿Por qué evaluamos ahí? Las curvas de crecimiento y de posición de grasa del animal van de pata para abajo para arriba y de la cabeza y del cuarto trasero hacia el medio. Esos son los puntos iniciales de deposición de grasa. Estas son las grasas que el animal tiene. Están compuestas por perirrenal, intermuscular, subcutánea e intramuscular. La única que no evalúa la ultrasonografía de carcasa es la grasa perirrenal o visceral. Esa es la carcasa es la grasa que no evalúa, porque eso sale de la carcasa cuando el animal se muere, ¿verdad? Y queda algo ahí entre las costillas, pero hay un cálculo que se usa para contabilizar el peso de ese tipo de grasa. Las que medimos son intermuscular, subcutánea e intramuscular. El área de ojo de bife, muchos no están familiarizados con, o habrán escuchado el término, pero no están familiarizados, no saben de dónde viene. El área de ojo de bife se colecta en el músculo longísimo dorsal. ¿Por qué? Porque es el músculo más representativo del animal. Va casi desde el cuello hasta el cuarto trasero. Es un músculo larguísimo. Entonces se encontró una relación positiva o negativa, que a medida que ese músculo es más ancho o más fino, la tendencia es que los demás músculos del cuerpo o de la carcasa tiendan a ser mayores o menores, lo que da un mayor peso o un menor peso de la carcasa. Esto se mide en centímetros cuadrados, se mide en la intersección del último espacio intercostal entre la 12ª y 13ª costilla. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Como expliqué, a mayor tamaño de ojo de bife hay una correlación positiva con mayor rendimiento de carcasa y de cortes al desposte, ¿verdad? Hay una ecuación ahí que esa ecuación vamos a usar después al final para tratar de sacar unos números económicos importantes. Ese es un bife, pero ese bife está cortado por la mitad para que dimensione el tamaño del músculo y el pedazo de carne que eso implica dentro de la carcasa. El espesor de grasa dorsal. La grasa dorsal, digamos acá en la espalda, se mide en la misma imagen, pero es el espesor de la grasa subcutánea a esa altura. Esta grasa es súper importante porque es la grasa que está encima del lomo del bife, que es el corte más caro que hoy vendemos a Europa y a otros países, y te exigen que haya un espesor de grasa y cobertura en esa sección para cuando esa carcasa entra a cámara fría proteja el corte. Después se saca todo, pero es importante comercialmente. Ahora, a nivel productivo, bueno, la grasa cuadril tiene casi la misma función. Medimos acá, muchos ya no están usando esa medida, pero nosotros seguimos usando porque encontramos mucha diferencia y en faena eso se ve muchísimo. Una carcasa colgada que está súper cubierta arriba, pero casi nada abajo. Hay animales que tienden a depositar más grasa en el cuarto, protegen todos sus cortes, pero llegando a los cortes más premium o más hacia abajo, no encontramos mucha cobertura, ¿verdad? Entonces de repente engaña, siempre hay que usar las dos, o usamos la más importante, que es la grasa dorsal. Esto no nos pasa a nosotros, pasa solamente en Estados Unidos. Animales demasiado engrasados pierden rendimiento, obviamente, porque se saca toda la grasa. Ojalá lleguemos ahí. Bueno, ¿por qué es importante la grasa? ¿Por qué estamos midiendo grasa subcutánea? ¿Por qué medimos grasa de cuadril? ¿Por qué medimos grasa dorsal? ¿Qué impacto eso genera en mi negocio?
Si nosotros identificamos animales superiores o precoces en deposición de grasa subcutánea, acá hay muchos, no sé si capaz que se haya hablado en el Congreso de Nutrición, y hay muchos veterinarios que saben que una vaquilla entra precozmente a servicio cuando hay un ciclo con ovulación temprana y efectiva, ¿verdad? No estoy diciendo que vamos a preñar más, pero sí estoy diciendo que vamos a entrar a una maduración o una precocidad sexual. O sea, la hembra va a entrar en celo, que es lo importante. ¿Por qué? Porque la grasa tiene una sustancia que se llama la leptina, que actúa en la secreción del gen RH, LH y FSH, y directamente, bueno, es fisiología. No me quiero meter en la parte de los veterinarios. En algunos estudios se detectó que cuando se encuentra 1 milímetro de grasa subcutánea a más, son 10 días menos que nosotros tenemos de esa vaquilla que puede entrar en celo. Un dato más o menos importante. Bueno, obviamente también hablamos de hembra, ahora en machos, cuando encontramos animales con características de carcasa buena en grasa dorsal, los machitos que nosotros invernamos van a tender a ser más precoces a la faena también. O sea, vamos a poder matar a esos animales más temprano. Bueno, grasa intramuscular es algo que hoy no nos pagan, pero tenemos que empezar a mirar porque la genética no se hace de la noche a la mañana. Tarda y cuesta mucho hacer este producto. Yo empezaría a mirar, yo que usted empezaría a mirar y empezaría a buscar. Pero hoy el mercado es el que manda, ¿verdad? Bueno, para hacer este trabajo existen protocolos de mediciones para programas de mejoramiento genético. Hoy estamos hablando de la raza Brangus. Existe un programa que se llama Herbra, la mayoría conoce, la mayoría de los criadores conocen. Envían sus datos de los animales al nacer, con todo su pedigrí, con su peso al nacer, su peso al destete, su peso al sobreaño y la medida de carcasa que tiene que ser tomada en un grupo contemporáneo representativo de más de 5 animales. Tienen que ser evaluados, si se puede, todo en una misma semana y pesados en más o menos dentro de los 7 días, ¿verdad? Necesitamos esto para después mandar a un programa y ahí salen las DEPs de carcasa, ¿verdad? Existe ese protocolo que después más adelante voy a mostrar. El técnico obviamente tiene que ser certificado por la UGC, que es un órgano internacional de los Estados Unidos que regula la técnica para que esto no se haga con cualquier equipo, no se hagan cosas experimentales que después distorsionen estas medidas. Bueno, los caracteres que son evaluados son el área de ojo de bife, la grasa dorsal, la grasa intramuscular y la grasa de cuadril. Evaluación sobre año, 18 meses más o menos 60 días, pesado a los 7 días y grupos contemporáneos. Bueno, ¿cómo aplicamos esta información en los programas de mejoramiento genético? Acá datos del Herbra del 2022, del 2010 al 2018 se evaluaron 5.000 cabezas y hoy tenemos más de ahí cerca de 12.000 datos de carcasas, o sea, reproductores con estas informaciones. Vamos a ir incorporando este año obviamente mucho más. Bueno, y este es el protocolo del Herbra, de lo que ya había hablado, ¿verdad? Es importante que no es que tenemos un rodeo y yo me puedo ir y evaluar nomás, así, hacer nomás las informaciones de carcasa si no tenemos los datos previos de esos animales. Por eso es importante que los criadores tengan ya la información desde el nacimiento de estos individuos. La raza Brangus en Paraguay ostenta excelente adaptación a diferentes ambientes. Es precoz y produce terneros de bajo, moderado peso al nacer, con un excelente desenvolvimiento post-nacimiento,
presentando animales con alto rendimiento en canal y buena calidad de carne, lo que comercialmente representa una oportunidad para la ganadería paraguaya. La selección de animales con RFI bajo puede beneficiar en muchos aspectos. Por ejemplo, en una reducción del 9 al 10% en los costos del mantenimiento en un determinado grupo de animales, del 10 a 12% en consumo de balanceados, del 25 a 30% en la emisión de gases de efecto invernadero, metano, y del 15 a 20% en la producción de desechos sin afectar la ganancia media diaria de peso o el tamaño de una vaca adulta. Llegamos a la parte más importante, que es la parte económica. Estos son datos no de genética ni de DEPS, estos son datos actuales que se pueden extrapolar en un sistema productivo de gente que no tiene cabaña, que tiene confinamiento o engorda pasto. Y después podemos ver el claro ejemplo en dos animales que están acá, que después les vamos a mostrar, pero quiero que vean ya los números de dos individuos muy parecidos visualmente, pero totalmente distintos por dentro. El toro A pesó al final de la prueba 570 kilos, el toro B 580 kilos. Podemos decir que 10 kilos no es una diferencia significativa. El toro A tenía 95,5 centímetros cuadrados de área de ojo de bife, el toro B 78. En grasa dorsal 4 milímetros, en grasa de cuadril 9 y en grasa intramuscular 2,6. El toro B 2,7, 4,5 y 2%. El toro B fue inferior en ojo de bife y en deposición de grasa versus el toro A. ¿Ok? Datos actuales de los animales, datos fenotípicos actuales de ese momento. El resultado del RFI, el toro A salió cuarto, el toro B creo que quinto, ahí están los dos medio iguales, toros muy eficientes en conversión. En área de ojo de bife acá vemos, esto es el... ¿Se ve el láser? No. Ahí donde dice área de ojo de bife es el crecimiento que tuvieron desde el inicio, desde que entraron hasta el final. El toro A creció 11 centímetros cuadrados en ojo de bife, el toro B 12, y así sucesivamente. El toro A en grasa dorsal 0,6 milímetros, el toro B 0,3, en grasa de cuadril 0,6, 1,4 y en grasa intramuscular 0,3 y 0,6. Ese fue el crecimiento que tuvieron en carcasa. Acuérdense de eso que estaba colgado, eso es lo que estamos midiendo. Hay una forma de agarrar esos números, esas cuatro informaciones y mirar así objetivamente para decir, bueno, económicamente y en carcasa, yo si vendo al frigorífico esos animales, ¿qué resultados voy a tener? Estos son los resultados productivos. El toro A tiene 0,17 centímetros cuadrados de área de ojo de bife, pero 17 centímetros cuadrados de área de ojo de bife en 100 kilos de peso vivo. Esta es una medida que se usa para descartar todo lo que el animal no tiene de carcasa. Porque podemos mirar dos animales muy parecidos, pero esta es una relación que nos dice cuánto de eso es carne, cuánto de esos 580 kilos es carne realmente. Entonces, el área de ojo de bife, como habíamos visto, que tiene una correlación con rendimiento de cortes y de carcasa, nos dice que a mayor tamaño de ojo de bife sobre 100 kilos de peso vivo, obviamente es mucho más musculoso y mucho más carnicero ese animal. Sacando todo lo que es vísceras, patas, frame, todo. PQC, que en realidad era al revés, peso de carcasa caliente, esto es una ecuación. No quieran irse al frigorífico a pedir 65% de rendimiento, porque esto es un modelo de predicción, pero se aplica en la diferencia que después vamos a ver. Peso de carcasa caliente de ese primer toro, 368 kilos, del toro B, 350 kilos, con un rendimiento de carcasa de 64 y un rendimiento de 60. Vamos a hacer 65 y 60 para simplificar. En plata hay una diferencia de rinde de 4% de uno versus el otro. $58 en esos 18 kilos a más de carcasa que tenía ese animal. Y esto es en guaraní de 423.000. Y en una carga son $2.300 y 17 millones de guaraníes. Si nosotros replicamos ese animal 40 veces y mandamos al frigorífico. Solamente evaluando animales por ultrasonografía de carcasa, con esa información nosotros podemos predecir
lo que va a pasar a la faena. Visualmente eran iguales, igualito los dos, igualito. Y vos así seleccionás por peso, ok, 580, frigorífico ya. Igualitos son los dos, me tiene que rendir X. Ahí está la diferencia de rinde que puede haber en dos animales muy parecidos. Replicamos eso a 1000 cabezas y es linda plata. Y como vienen de un congreso de nutrición animal, este es un adaptado de DU del 2010, que habla de la nutrición fetal. Habrán visto este cuadro en el congreso, los que se fueron. Y los que no, les explico por qué pongo ahora y correlaciono con la primera imagen de músculo, ¿verdad? Nosotros podemos tener, voy a hacer la inversa de lo que dijo Stuart. Primero genética y después nutrición, para que exprese ese animal. Nosotros tenemos la genética, tenemos la pajuela, metimos la mejor vaca, preñé la vaca y ya estoy demasiado cargado en el cambio y le mandé al monte a la vaca. Pasa ahí todo el ciclo de gestación en el monte, antes de parir, me voy, saco, y empieza a parir la vaca. Nace un ternerito branco negro, hermoso, llega al peso de destete y vendo, ¿verdad? Después viene mi comprador de terneros y eso lleva a recriar y a confinamiento. Y le pregunto qué tal le salió. Divino tu ternero, pero tardé 3 años en sacarle. ¿Cómo puede pasar eso? Si puse la mejor genética, me nació un ternero definido, lindo, y no fue productivo. ¿Qué pasó ahí? Acá está, nutrición fetal. En el primer tercio de gestación, los veterinarios y seguros, esto se explicó mejor, pero yo voy a hacer rápido. Ocurre la formación de células, ¿verdad? La miogénesis. Si nosotros le estamos perjudicando a la vaca, la nutrición de la vaca preñada, en ese periodo ya van a haber menos formación de células. Musculares estamos hablando. Y así sucesivamente. En el segundo periodo, en el segundo tercio de gestación, ocurre la miogénesis secundaria si yo le perjudiqué ahí, menos células. Y en el tercer periodo, la hipertrofia muscular y la adipogénesis. En este periodo de gestación es donde ocurre la formación de células, el aumento de tamaño de células y la deposición de tejido de grasa, ¿verdad? Si nosotros ya le estamos afectando a la vaca, en la nutrición de la vaca preñada, ese ternero se va a configurar y va a decir, opa, yo soy guapo, tengo carga genética, tengo todo, pero afuera el ambiente me dice que no hay comida. Entonces yo me tengo que configurar de una manera a crecer para sobrevivir el día de mañana cuando nazca. Y ese ternero nace atrasado, por más de que tenga carga genética. O sea, este es el momento demasiado importante que hay que hacer el ternero con la mejor genética, hacer un ternero que nazca bien y que nazca configurado para expresar todo ese potencial genético que hicimos al seleccionar el padre y la madre. Por eso pongo esto al final, porque me parece demasiado importante y en el marco de un congreso de nutrición creo que tenemos que empezar a mirar la nutrición de la vaca preñada. Bueno, en conclusión, la idea de esto yo creo que esto cuesta plata, esto cuesta mucho esfuerzo. En Paraguay hoy yo estoy orgulloso de que haya gente que apuesta por esto. Le felicito a todos los criadores que trajeron sus animales porque realmente es algo que se está evaluando a nivel mundial. Por primera vez nosotros no estamos atrasados en una tecnología. La ultrasonografía de carcasa tiene 40 años y ahora le estamos empezando a meter. El RFI es ahora, reciente, y le estamos metiendo. Entonces estoy muy contento. Le pido a la gente que consume genética, que compra pajuela, que compra toro, que hace cría, que consuma esta información, porque si no es al pedo lo que estamos haciendo. Hay que venir, hay que informarse, hay que entender lo que se está haciendo, hay que ver el beneficio económico, $2.800 por carga ni tener. Si empezaba a usar esta información. No sé por qué no estaríamos masificando ya esto hace rato. La tecnología en ganadería está ganando notoriedad a nivel mundial. En Sudamérica, países como Argentina, Brasil y Paraguay han dado un paso adelante al adoptarla, ya que es una forma innovadora de mejorar la productividad del sector y ofrecer productos de alta calidad al mercado.
esta manera llegamos a la parte final de Calidad Ganadera por el día de hoy. Como siempre agradecemos la gentileza de su compañía y los invitamos a quedarse con nosotros con más información aquí en el canal de la producción. Nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima edición de Calidad Ganadera.